A ver ahora el concepto de los formatted string o los f-string para el formateo de cadenas de caracteres. En las últimas versiones de Python se ha agregado la posibilidad de definir string y dentro hacer la sustitución de variables, también llamado en otros lenguajes la interpolación de variables. Veamos con un ejemplo cuál es la sintaxis para implementar los f-string en Python. Vamos a ingresar por teclado dos enteros, calcular su suma y luego mostrar un mensaje de los dos valores ingresados y su suma. Responde el ejercicio 308. Vamos a pasar a codificar. Vamos a copiar. Básicamente vamos a ver la sintaxis. Primero lo ejecutemos a la aplicación de escritorio, cargaremos los dos valores, un 20 y un 10. La suma de 20 y 10 es 30. ¿Cómo hemos logrado esa salida de datos? Hemos utilizado, cuando llamamos a la función print, un formatted string. Le antecedemos, para indicar que una string en Python contendrá variables, debemos antecederle por el carácter f, ya sea mayúscula, minúscula, antes donde comienza la string. Y los lugares donde deben ser sustituidos las variables debemos indicarlos entre llaves. Ahí sabe el intérprete Python que debe ir y buscar el contenido de esa variable y sustituirla. Por eso aparece la suma de 20, no muestra las llaves de apertura y cerrado, sino muestra el contenido de la variable valor 1. Y nuevamente entre llaves valor 2 aparece el 10 y entre llaves la variable suma aparece el contenido que es 30. Entonces los formatted string deben sí o sí empezar con una f. Si no disponemos, la f es un string tradicional de Python, por lo tanto cuando carguemos 10 y 20 nos va a decir la suma de entre llaves valor 1 y entre llaves valor 2 es entre llaves suma. Entonces es muy importante cuando trabajamos con los string para interpolación de variables antecederle e indicarle al intérprete Python que se trata de un string de tipo f-string, o sea que se va a tener que sustituir variables todos los lugares donde encuentre entre llaves contenidos de variables. Veamos distintas variantes. Vamos a hacer el ejercicio 309. Y el ejercicio 309 dice definir una lista con 5 valores enteros. Mostrar los 5 valores formateados a derecha junto con la suma. Vamos a pasar a copiar y tenemos una lista con 5 valores enteros. Recorremos la lista y cada elemento utilizamos un formato de string para irlo mostrando. Si indicamos después 2 puntos 10 significa que se van a formatear a derecha, los números van a empezar a imprimirse de derecha a izquierda, vendría a ser, o sea, el último 0 del 2000 estaría en la columna 10 de esos 10 espacios reservados. Es más fácil verlo, como vemos, el 2000, el 500, 17.000, 24, 7, inclusive la suma. Yo acá estoy llamando, cuando uno llama a una función, sum es una función que le pasamos como parámetro una lista y nos devuelve la suma de sus elementos. En este caso una lista de enteros, por eso nos va a devolver el 19.531. A su vez lo podemos formatear. O sea, dentro del formato de string podemos llamar a funciones ya propias del lenguaje Python o cualquier función que implementemos nosotros. Lo nuevo acá es que podemos darle un formato que se formatea a derecha, indicando la cantidad de espacios que debe tomar. Pasemos a ver otro ejemplo. ¿Qué pasa si queremos mostrar variables de tipo float? Definir una lista con 5 valores flotantes con distintas cantidades de decimales. Mostrar los números solo con 2 decimales. ¿Cuál es la sintaxis que debemos utilizar? Queremos el ejercicio 310. Y vamos a copiarla. Definimos esta lista con valores flotantes y los mostramos. Le decimos que tome tamaño de campo de 10. Va a ir de derecha a izquierda imprimiéndose. Indicamos punto 2f, o sea, que muestre 2 valores
para estos tipos de datos floats. Lo importante de esta F en realidad es para tipo de datos floats, pero la F inicial antes de comenzar las dos doble comilla o comillas simples según cuál utilicemos en Python, tenemos que agregarle la F mayúscula o minúscula para que sepa que Python debe reemplazar o sustituir todos aquellos elementos que aparecen dentro de string que estén entre llaves. Bueno, ahí tenemos la impresión, aparecen dos decimales, o sea el 2 aparece 20, punto 20, o acá el 55 se redondea a 56 cuando tiene que mostrar. Algunas acotaciones que podemos hacer: si queremos insertar los caracteres de apertura o cerrado de llaves en un fstring, debemos duplicarlos para que los interprete. O sea, si probamos acá, tenemos que defino valor 1 con el valor 10. Si imprimo un formato de string, este lugar sí va a ser sustituido. En cambio, acá yo quiero que aparezcan las dobles comillas. ¿Sí? Acá entre comillas, entre llaves quiero que aparezcan. Cuando yo quiero imprimir unas llaves de apertura y cerrado, debo disponer dos llaves de apertura y cerrado. Entonces ya sabe el intérprete Python que en este caso queremos que muestre entre llaves el texto valor 1. En cambio acá va a ser sustituido porque estamos utilizando la sintaxis de los fstring. Podemos utilizar tanto el carácter, ya habíamos visto, F mayúscula como F minúscula para indicar que se trata de un fstring o que vamos a implementar interpolación de string. Se puede utilizar, otra cosa muy interesante, los fstring para cadenas de múltiples líneas. Recordemos las cadenas de múltiples líneas, utilizamos las triples comillas. Tenemos, como vemos, valor 1, valor 2. Vamos a dejarla a esta altura y estamos usando un formato de string para esta cadena de múltiples líneas. Recordemos triples comillas al comienzo y al final y los datos, en este caso, que se van a sustituir. Que aparezcan formateados 5 espacios, hemos indicado acá, ¿sí? Y inclusive el resultado, bueno, anteriormente, ¿cómo resolvíamos esto? Anteriormente, sin la sintaxis de los fstring, debemos convertir todos los datos a string y concatenarlos, o sea, hacer la suma, lo podemos traer y ver funcionando. O sea, anteriormente perfectamente se podía seguir trabajando, pero si queríamos generar una string, tenemos que ir concatenando con el operador más, pero como esto es una string y valor 1 es un entero, teníamos que usar la función str, que convierte un entero a string. ¿Sí? Es mucho menos legible esta sintaxis valor 1. A ver. Valor 1. Ingresamos 10, 20. El resultado es lo mismo con los formatos de string, pero con una sintaxis mucho menos clara que la sintaxis que vimos con la interpolación de string. Y anteriormente también podemos utilizar el método format de la clase string. El método format tenemos, vamos a probarlo también con el método format. Vamos a darle formato. Bueno, con el método formats al string, fíjense, no tenemos una F adelante, usamos la sintaxis anterior de Python, punto, llamamos al método format de la clase string y dentro de la string indicamos entre llaves abiertas y cerradas los lugares donde van a sustituir los datos con los que se le pasa al método format. Ahí le pasamos valor 1 y ya sabe el método format que ese primer parámetro lo debe sustituir donde encuentre unas llaves abiertas y cerradas. Valor 2 lo debe sustituir donde encuentre unas llaves abierto y cerrado, y suma donde encuentre unas llaves abierto y cerrado. Recordemos la sintaxis propuesta con los formatos de string es esta. Podemos controlar de que es mucho más clara.
esta sintaxis. Como vemos, estas dos sintaxis, es mucho más claro utilizar los formatted string que utilizar la llamada al método format. O también la concatenación, que son las tres posibilidades. ¿Sí? Si vemos también, traigamos el concepto de concatenación. Inicialmente era todo por concatenación, luego por sustitución mediante el método formats, o por la sustitución o interpolación de variables, o los que son los f-string. Lo más común de acá en más, siempre trabajemos con esta sintaxis, pero no hay que desconocer que en algunas situaciones podremos llegar a concatenar con la función str, generar las cadenas. Hasta acá queda explicado el concepto de los f-string para la interpolación de cadenas de caracteres. Gracias.